Buenas tardes, mi nombre es Stalin Bisuete y voy a presentar la clasificación de los epitelios. Primero, la definición de epitelio. Epitelio son células adyacentes relacionadas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Son células ubicadas por capas, una contigua a la otra o una encima de otra, sobre una capa que es la membrana basal. Los epitelios tienen funciones como puede ser la de protección, regulación de temperatura, una barrera contra agentes patógenos y microbios, etc. Tiene función de absorción o secreción, tiene función sensitiva y osmótica. Se trata de un tejido que es avascular, que quiere decir esto, que no tiene irrigación sanguínea y está separado por la membrana basal, como podemos ver en estas imágenes. Este sería la capa epitelial. Tenemos aquí una base que es la membrana basal y esto sería el tejido conectivo. El origen del epitelio es las tres capas principales, que serían el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo básicamente es lo que forma el epitelio exterior, como puede ser la epidermis. El mesodermo, en cambio, sería el epitelio que recubre las cavidades del cuerpo, que pueden ser la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y peritoneal. Y el endodermo sería el epitelio interno del interior de los órganos, como puede ser del estómago, como podemos ver en estos ejemplos, en esta imagen. Siguiente, la clasificación general de los epitelios. Son epitelios de revestimiento de superficies o epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento pueden ser la epidermis, el mesotelio y el endotelio. La epidermis sería la capa de piel. El mesotelio son lo que recubre las cavidades internas, como la pleural, pericárdica y peritoneal. Y el endotelio serían vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El epitelio glandular, en cambio, son invaginaciones que tienen función de secreción y que forman glándulas, como podemos ver en estas imágenes. Estas son cuatro ejemplos de tipos de glándulas. Aquí tenemos un ejemplo de mesotelio del peritoneo y aquí tenemos una representación de lo que sería el epitelio de los vasos sanguíneos. Clasificación de los epitelios: se clasifican en epitelios simples, pseudoestratificados, estratificados y de transición. Los epitelios simples se trata de una sola capa de células, o puede ser una célula plana, célula cúbica o célula cilíndrica o columnar. El pseudoestratificado son células cilíndricas que no todas llegan a la superficie y tienen los núcleos en diferentes alturas. Esto crea una sensación de estratos, por esto el nombre de pseudoestratificado. Estratificados son varios tipos, son una encima de otra, formando varias capas, como por ejemplo este. Y los de transición, que serían células similares a las estratificadas, pero arriba en la superficie las células tienen una forma especial, en forma considerada como de que se adapta y forma parte de los órganos huecos. Aquí tenemos un ejemplo de los tejidos de los epitelios que forman los diferentes órganos del cuerpo. Empecemos con el epitelio simple plano. Son células planas con el núcleo ovalado y ubicado en el centro de la célula. El citoplasma es achatado y es abundante, por esto tiene una forma aplanada. Aquí tenemos un ejemplo de la cápsula de Bowman, que es de los riñones, y aquí tenemos un ejemplo de los vasos sanguíneos, que serían estas las células, los núcleos, las células planas, los moraditos. Epitelio simple cúbico, son células casi cuadradas, por eso son células en forma de cubo. Los núcleos son esféricos y ubicados en el centro. Se encuentran los conductos excretores, tiroides, ovarios, túbulos renales, etc. Como podemos ver aquí, estos serían los túbulos renales y esto sería un ejemplo de tiroides. En el epitelio simple cilíndrico o cúbico son células columnares, como podemos ver aquí, los núcleos son ovalados y cercanos a la base. Como podemos ver, están cercanos a la base y se encuentran en el tubo digestivo y glándulas. Este es un ejemplo de tubo digestivo. Epitelios pseudoestratificados son células cilíndricas que no todas llegan, que tienen diferente altura porque no todas llegan a la superficie, y por esto los núcleos se encuentran a diferente altura.
dándonos una sensación de crear unos estratos, por esto el pseudoestratificado. Suele estar recubierto por cilios y forma parte de las vías aéreas, como puede ser el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que serían los epitelios de la nariz. Epitelio estratificado, tenemos el estratificado plano, tiene una base compuesta por células cúbicas o columnares o cilíndricas. Por la intermedio tienen las células poliédricas, no tienen una forma definida, y por encima se encuentran las células planas, como podemos ver aquí. Estas se dividen en queratinizadas o cornificadas y no queratinizadas o no cornificadas. Como podemos ver, esto sería la queratina, donde la queratinizada pierden los núcleos y esto se ocupa por la queratina y es como escamoso. El epitelio estratificado cúbico, son células cúbicas y son poco frecuentes. Este es un ejemplo de lo que es, como por ejemplo tenemos aquí que son las células, las glándulas sudoríparas. El siguiente epitelio estratificado cilíndrico. Son similares al estratificado plano, pero y son poco frecuentes. Se encuentran glándulas de gran tamaño, como podemos ver aquí, son cilíndricas y estratificadas, y asimismo una base cilíndricas arriba. El epitelio de transición son capas celulares que tienen capacidad de acomodarse a variaciones de la superficie, como antes ya lo expliqué. Como podemos ver aquí, tienen una forma especial en forma de sombrilla que les permite contraerse y dilatarse. Este es un ejemplo de cuando está el músculo relajado, o sea, el órgano está en relajación, y aquí cuando está distendido. Es también conocido como urotelio y se encuentra recubierto por recubre los órganos huecos. Consta de dos estados, que es el contraído y dilatado, como podemos ver aquí. Este es el contraído y este es el dilatado. Y aquí está un ejemplo del epitelio de transición.